Hola, ¿qué tal? Excelente día a todos. Bienvenidos a este seminario donde hablaremos de ciberseguridad y continuidad operativa en manufactura. Es todo un gusto darles la bienvenida. Aquí hablaremos de las claves para poder cumplir y mantener la certificación IATF 16949. Y para esto les quiero presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Y primeramente, pues presento a Ricardo Medrano, quien es director de Inceptio. Cuenta con más de una década en liderar proyectos de innovación tecnológica, tiene amplia experiencia en transformación digital. Esta experiencia abarca la arquitectura, el desarrollo de software, la consultoría tecnológica, la gestión de proyectos, todo con una aplicación práctica en tecnologías emergentes como la movilidad, el Internet de las cosas, el cómputo en la nube y plataformas colaborativas. También nos acompaña Pablo Náchez. Es director de seguridad informática, especialista en seguridad de la información, con más de 13 años de experiencia, apoyando a organizaciones en el diseño de estrategias de ciberseguridad. Es implementador de PCI DSS y consultor en cumplimiento de ISO, IEC 27001, IATF 16949, TISAX, entre otras. Actualmente, Pablo es docente en la Ibero de León, donde imparte cursos de hacking ético y ciberseguridad, además de contar con múltiples certificaciones. Bienvenidos y adelante, Pablo, Ricardo. Gracias, pues buen día, agradecer por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá, Brenda. Excelente día, Richard. Gusto en verte nuevamente, Jonah. Y pues bueno, vamos a arrancar con este tema que es bastante interesante, que tiene que ver con el tema de la industria automotriz y sobre todo lo relacionado a la protección de información y ciberseguridad. ¿Me confirmas, porfa, si ahí lo logras visualizar? Perfecto, sí, mira, sirve que justo le dimos oportunidad a más gente de ingresar al webinar. Sí, ya estoy viendo tu pantalla, me imagino, digo, todos los demás también la debemos de estar viendo. Entonces, pues bueno, adelante, Pablo. Sobre la marcha, digo, vamos platicando algunos de los puntos y conclusiones. Digo, les agradezco a todos la asistencia. Vamos a tratar de comenzar, pues ya puntual, para respeto a los que ya están aquí en la sesión. Y adelante, Pablo, si puedes iniciar. Gracias. También yo creo que invitar a participar a todos los que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en esta sesión. Si bien hay permisos limitados, yo quiero hacerles la cordial invitación a que utilicemos la plataforma para mandar por aquí algún comentario. Por acá veo que nos hizo favor, Bren, de poner un apartado de preguntas y respuestas. Yo creo que si lo usamos, nos ayudará Brenda y Jonathan a poder estar compartiéndonos las preguntas que tengan. Y bueno, va a ser muy importante para nosotros el poder cubrir sus expectativas y sobre todo resolver posibles dudas que tengan. Sin más preámbulo, yo estoy compartiendo en este momento, digamos, una presentación que tiene que ver con temas de industria automotriz y sobre todo que tiene que ver con cumplimiento, con tema de riesgos, estrategia operativa sobre todo. Y pues bueno, también tiene que ver con el tema de manufactura y las empresas que tienen que ver con la cadena productiva dentro de, digamos, un proceso que conlleva una etapa final o un producto terminado, ¿no? Em, sí compartirles un poco de esta evolución del panorama de los ciberataques y les adelanto un poco. Más adelante incluso vamos a ver un caso de una empresa del sector automotriz que se vio pues desafortunadamente vulnerada. No estamos
compartiendo algunos datos sensibles y mucho menos el nombre, pero sí es importante que de pronto tengamos ese tipo de información para que veamos que no es algo que, por ejemplo, de pronto estamos ahí con el temor de que si va a pasar o no va a pasar. Quiero que nos quitemos ese chip, digámoslo de esa forma, pero que más bien comencemos a pensar en qué tengo que estar trabajando para prevenir el sufrir un ciberataque, porque de que va a pasar, en algún punto va a pasar. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos, ¿no? Y un poco con este slide sobre la evolución del panorama de los ciberataques, acá queremos mostrar y compartirles que justamente ha habido más de un 150% de aumento en ataques, pero enfocadas a compañías Tier 1 y Tier 2. ¿Cuál es digamos, la ciberamenaza principal que está acechando? Pues más del 70% apunta a que el ransomware, ¿no? ¿Y cuáles son estos cambios clave que han existido? Que son ataques dirigidos, es decir, ya no son ataques de manera masiva, de manera general, ¿no? Digamos que ya existe eh, un previo estudio sobre las empresas que en algún punto serán los objetivos o víctimas del ciberataque, y que prácticamente van en contra de plantas de manufactura y estas desafortunadamente llegan a ser paralizadas en su totalidad. O sea, eso es algo relevante. Sobre todo, uno de los puntos también a mencionar es el tema de brechas por terceros. Y con esto quiero compartir que no basta con que al interior tengamos implementadas nuestras herramientas de seguridad o de ciberseguridad, tengamos nuestra planeación, nuestras estrategias, a nuestro personal capacitado, porque un punto clave también es los proveedores. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo en el tema de revisar que mi proveedor, o sea, realmente esté siguiendo buenas prácticas en materia de seguridad o de ciberseguridad? Tal como a nosotros nos llegan a evaluar nuestros clientes, es decir, pues a las empresas del sector automotriz en algún punto fabrican componentes o piezas para un OEM, para un Tier 1, etcétera. Entonces, en ese sentido, como nos revisan, nosotros cómo estamos también revisando a su vez a estos terceros, a este proveedor que en algún punto yo contrato. Esto conlleva un impacto, nosotros le decimos multidimensional, porque al final un ataque o un ciberataque no solamente detiene la operación, o sea, prácticamente, perdón, me llega a afectar el tema de calidad, el tema de suministro y sobre todo algo que quizá la gran mayoría de los que estamos acá hoy todos tienen, que es el tema de certificación, ¿no? Porque es muy probable que lleven alguna certificación como TISAX, como IATF, ISO 27001, etcétera, ¿no? Ya los que se meten al tema un poco más puristas, ISO 9001 de calidad o tema de ambiental ISO 14001, etcétera, ¿no? Entonces, de esto quiero que de ahí partamos. Esto es lo que vamos a estar tocando en esta sesión. Y es importante saber estos temas de la evolución, porque creo que ya se convierte en un requisito indispensable el tema de ciberseguridad. Y más cuando hablamos de IATF, ¿no? De IATF 16949. Acá yo lo trataba de explicar de una forma, digamos, muy común, que IATF, digamos que es una tropicalización de diversas normas, entre ellas en el enfoque de la calidad, el tema de calidad de lo que se está ejecutando, de la parte de procesos, que ahí entra un poco la gestión de riesgos y el tema de seguridad. Entonces yo veo como esos componentes clave de esta norma justamente, ¿no?
Y al ser estos componentes que son clave, aquí una parte relevante es que pues la ciberseguridad no solamente tiene que verla al área de TI o Information Technology, IT. Ahora es un requisito prácticamente de calidad en donde participan más áreas que van a estar justamente alineadas con diferentes acciones o pilares, que así los llamamos, que son afectados por el tema de ciberseguridad. Y vienen 6 en este caso, que es la continuidad operativa, que nos ayuda a garantizar operaciones sin interrupciones por incidentes, o en el caso que haya, qué tengo que hacer para recuperar mi operación lo antes posible. El tema de control de calidad, que me ayuda a proteger integridad de datos, la producción, las métricas, que si ya están en la línea de producción se esté cubriendo tal cual indican las proyecciones y el producto que se tiene que estar este, creando, la trazabilidad, el tema de control de cambios, que existan esas calibraciones y sobre todo este último que es respuesta a emergencias, que dicho de otra forma son los famosos planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Estos que les comento, yo creo que a todos ustedes se les hace conocido. Prácticamente yo creo que todos lo dominan. Entonces, el hecho de que yo no lleve a cabo alguna de estas, que son pilares clave, pues eso me puede llevar a un tema de incumplimiento. Y entonces, si yo incumplo con alguno de estos puntos, pues estoy, digamos, a expensas a tener una pérdida de la certificación actual con la que cuente. Y entonces, lo mismo, digamos, es un tema de ransomware, que es pérdida de información o falta de controles, se traduce también en un incumplimiento de esta norma, porque significa que entonces no estoy haciendo algo de forma adecuada, pues para proteger los datos de mi organización. Con esto, no sé si me estoy dando a entender un poco de cuáles son estos, digamos, temas principales en los que nos vamos a enfocar y sobre todo estos requisitos que nos pide la norma, en este caso IATF 16949. Voy a estar por acá leyendo comentarios en caso de que existan. Richard, no sé si tienes por acá algún comentario. Sí, gracias, Pablo. Fíjate que viendo la presentación a mí me surgen varios cuestionamientos. En Incepti y en lo personal hemos visitado varias empresas automotrices, OEMs, Tier 1, Tier 2, etcétera. Y en general vemos que también hay una política de cero flexibilidad a veces en cuanto al trabajo, el uso de ciertas herramientas, sobre todo ahorita hablando del tema de inteligencia artificial, etcétera. Y nos hemos encontrado con empresas que de plano tuvieron que prescindir de todo el equipo de TI y concentrarlo solamente a nivel corporativo, porque luego el equipo de TI era el que abría las brechas de seguridad precisamente, como requieren instalación, software, configuración, etcétera, eran también un hueco de seguridad por el cual entraban los ciberataques. Entonces, ahorita ya nos han platicado un poquito acerca del tema, pero desde tu experiencia trabajando con OEMs y con empresas de los diferentes tiers, el panorama actual de ciberataques, ya mencionaste ahorita los cambios de los últimos 2 años. En tu experiencia, ¿cuál va a ser la tendencia para los siguientes años o en estos, digamos, 2026, 2027? ¿Hay nuevas herramientas? ¿Hay nuevo hardware? ¿Hay nuevo ransomware? ¿Qué crees que podamos prevenir, digamos, de alguna manera que también nos lleva al cumplimiento de IAT? Bien, voy a tratar, igual cuando conteste a tus preguntas, si veo que por acá tengo material que nos pueda servir, pues ahora sí que aprovechar y compartirlo. Em, pero fíjate que hablabas de temas de amenazas, ¿no? De ciberamenazas, de tendencias, y quiero compartir, me voy a ir de una vez a este slide, porque las tendencias que existen, déjame ver si por acá tengo un slide que pueda hacer más sentido.
Perdónenme que ando ahí cambiando de slide en slide. Voy a mostrarles este. Eh, sobre el tema de tendencias de ciberataques, y quiero compartirles acá este caso real de un ransomware. eh, Prácticamente es eso. O sea, el hecho de que llegue un ransomware, que, paréntesis, un ransomware es un programa o una aplicación maliciosa que al momento en que se instala en un equipo de cómputo empieza a cifrar toda la información, es decir, le pone algún candadito que nosotros no tenemos la llave, y eso lo hacen para secuestrar la información. ¿A cambio de qué? De que en algún punto ellos van a pedir un rescate por la información para que nos proporcionen esa llave que nosotros no tenemos, y pues podamos en algún punto, le voy a poner entre comillas, descifrar la información. Esto no es una garantía, pero eso es lo que ellos prometen. Entonces, eso es el ransomware. Y una de las tendencias que han estado pues digamos, creciendo bastante es el uso de este tipo de ciberamenazas. Ahí ya le llaman el famoso ransomware as a service, que es el ransomware como servicio, y se convierte en algo quizá que sí tenemos que voltear a ver, no digo de forma apresurada, pero que sepamos que existe, porque hay herramientas y plataformas que actualmente ya se pueden adquirir a través de servicios de Internet, y pues bueno, eso nos puede llegar a pegar mucho, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo. O sea, un impacto de un ataque para una empresa, que digamos, este es un caso real, no estamos mencionando por temas éticos el hecho de que es una compañía que sufrió un ciberataque es Tier 2, pero nos dice, oye, tuvo un tiempo de paro de 5 días. Prácticamente su operación completamente estuvo paralizada. ¿Qué consecuencias operativas hubo? Pues sin duda el cumplimiento de entregas, ¿no? Ahí viene el hecho de que ya no cumplí con la producción que dije que iba a tener, y pues ese es tema de incumplimiento. Multas y penalizaciones, por donde quiera que lo vean, si es con la parte de los clientes o si es por el tema de cumplimiento. Y no estamos, ahorita no estamos mencionando la parte legal, ¿no? Otro de las consecuencias es el daño reputacional severo. Impacto financiero: se estimaron en su momento unas pérdidas cerca y mayores a $500,000. Y bueno, el incidente, ¿qué fue lo que pasó? Un ransomware detuvo la planta de manufactura, prácticamente todos los sistemas de producción bloqueados, ya no sabían ni qué hacer. Oye, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? Ya no tengo por acá mi tablero en donde tengo que estar siguiéndolo para generar las piezas. No sé en qué área va esa pieza que me hace falta a mí, etcétera. No tenían absolutamente visibilidad de nada. Pérdida total de datos operativos, que es eso lo que les estoy platicando, ¿no? Eh, por acá van a ver dentro de ese mismo slides otros incidentes que esos han sido públicos. Vienen por ahí las empresas y el año en donde se han dado esos incidentes. Esto no solamente es en México, o sea, esto pasa en cualquier parte del mundo. Ahí vemos otras de Japón. Creo que esa empresa de Kojima Industries es la que trabaja con Toyota, por ejemplo, etcétera. Hay más compañías, como este caso real que estamos compartiendo los datos, a muy alto nivel, pero al final, ¿cuál es esa lección, no? Que de estas tendencias, de estas amenazas que ya se han vuelto muy populares, pues al menos se tuvo que haber tenido el tema de controles básicos, como el MFA, que es múltiple factor de autenticación, y la parte de gestión de privilegios, porque si esto hubiera existido, prácticamente se hubieran evitado el sufrir este ciberataque, ¿no? Quizá esto me extendió un poquito, Richard, con la pregunta que me hiciste en su momento sobre las tendencias, pero creo que este puede
puede hacer sentido. Sí, la verdad, mucho sentido, Pablo. Nosotros también nos ha tocado, hicimos un proyecto para una transnacional que fabrica llantas y precisamente como al final vienen proveedores de Europa, de Sudamérica, etcétera, precisamente la plataforma tuvimos que integrar diferentes factores de autenticación, de manera que el usuario y la contraseña ya no es suficiente para asegurar la seguridad de las plataformas, sino que metimos autenticación con Microsoft Authenticator, con tokens, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, el múltiple factor sí es ya un requisito que nos están pidiendo el sector automotriz. Y fíjate que en este escenario, cuando nosotros empezamos a ahondar en temas de IATF, obviamente en algún punto era un tema desconocido para nosotros, y cuando empezamos a ahondar en temas de IATF, teníamos la percepción de que solamente cubría la calidad operacional, ¿sí? Pero al final IATF, pues bueno, ya vimos que va mucho más allá, que es un requisito indispensable el tema de ciberseguridad para mantener una certificación y también para evitar errores en la cadena o paros en la cadena de suministro, como bien lo mencionas. Pero ya vimos ahí en los slides, ya nos dejaste entrever que hay otros marcos y hay una relación entre IATF y otros marcos metodológicos para cumplir con temas de ciberseguridad. A mí me gustaría que le platicaras a la audiencia precisamente de ese marco, cómo cruza IATF con otros requisitos de la industria, de manera que nos asegure que podamos no solamente estar en cumplimiento, sino bien protegidos. Sí, sí, pues será un gusto. Fíjate qué bueno que por ahí les di esta muestra ahí sin querer. Pero fíjate que eso que comentas es muy relevante debido a que existen organismos, o bueno, en este caso empresas, que ya sea que cumplan con uno o con otro o con varios, ¿eh? Porque existe el caso. Em, ¿Y esto cómo se relaciona o qué tiene que ver? Creo que sí es importante que ustedes sepan, porque si están haciendo el esfuerzo en alguna de estas tres normas, ya sea el tema de ISO 27001, que nos dice que es la base para un sistema de gestión de seguridad de la información, se enfoca, sí, como o lo acabo de mencionar, seguridad de la información, no solamente en datos o en información que sea digital, sino todo lo que tengamos, pues digamos, de manera física también, e incluso esta norma lo lleva a una profundidad de tal manera que incluso te dice cómo estás protegiendo la información eh, con tus colaboradores, con tus contratos de trabajo, con tus controles de acceso físicos en tu organización. Llega a un nivel mucho más profundo. Eh, entonces, de ahí nos dice, ISO 27001 nos proporciona un marco de gestión, políticas base y controles generales. Y después nos vamos a TISAX, que es ya el recuadro que van a ver ustedes ahí en color púrpura o morado, pero nos dice, prácticamente es el sector, dice, controles específicos para la industria automotriz, que nos ayudan a la protección de prototipos, de información sensible y de la seguridad física. Si se fijan, este está más orientado al tema de cuando existe fórmulas secretas, cuando existen procesos que no tienen por qué ser compartidos, que llegan a ser confidenciales, etcétera, información sensible, pues eso es eso en lo que se enfoca TISAX. Y nos dice cómo se complementan, pues TISAX añade la protección de los prototipos, tema de información confidencial y la seguridad física especial. Acá hablamos seguridad física tanto para el acceso. Por eso en todas las casetas existe un guardia de seguridad al menos, existen cámaras de vigilancia, procesos para permitir o no permitir el acceso a visitantes, etcétera, incluso a los mismos colaboradores que estén plenamente identificados, que usen su equipo de protección, etcétera, ¿no? Luego viene IATF, que está más enfocado en el tema de la operación.
Y nos dice, la particularidad es la gestión de calidad con enfoque en continuidad, trazabilidad y protección de datos. Acá no me dejarán mentir, pero algo con lo que nace IATF 16949 es con la gestión de riesgos. Y ahí es donde empiezan a identificar diversos riesgos y el responsable de llevar a cabo este programa o este tema de compliance es quien de pronto nos dice, oye, fíjate que hay unos riesgos, pueden ser dos caminos, o que él ya haya identificado ciertos riesgos, o que se junte o se siente, digamos, a analizar con la gente de TI y diga, oye, vamos a empezar a identificar riesgos. ¿Cuáles son esas amenazas potenciales que tenemos en este negocio? ¿Y cómo nos pueden llegar a impactar? ¿Qué tan probable es que nos lleguen a pasar? Para eso se hacen esos análisis de riesgo y justamente IATF es un complemento porque nos dice que ayuda a la continuidad operativa, a la calidad y trazabilidad y al control de cambios. Nos dice un texto central, dice ISO 27001 correctamente implementada cubre con gran parte de IATF en temas de información. Entonces, esto es clave y vamos a hacerlo igual, digamos, a la inversa. Si yo en algún punto ya llevo IATF, porque esto sí quiero dejarlo claro, ¿no? Naturalmente seguimos estas normas porque es un requisito. Y como es un requisito y lo tengo que cumplir, a veces lo hago por una obligación y no por convicción. Cuando pasa eso, de pronto caemos en un círculo vicioso, en donde tengo que cumplir, pues por cumplir. Y ya llegamos al famoso cumplimiento, ¿no? Que es más miento que cumple. Ahorita vemos un slide de eso, pero creo que ahí esa es la parte relevante y sobre todo así es como convergen estos ecosistemas de cumplimiento. Reitero, Richard, yo creo que todos tus invitados, todos nuestros invitados, al menos van a conocer pues estas tres, al menos la ISO 27 o alguien la de TISAX o alguien IATF, ¿no? Entonces, Pablo, si te estoy entendiendo bien, suponiendo que una empresa en el sector automotriz comienza desde cero en temas de marcos de calidad, tendría que fundar su base con el ISO 27001, que le va a dar todo el marco de gestión. Y si quiere cumplir con la continuidad del negocio, tiene que complementar con lo que le pide IATF y todo el tema de, digamos, secreto industrial e información confidencial, incluyendo la parte física, complementa con TISAX. ¿Sí se llama? Digamos, como marcando un mapa de ruta dentro del sector. Sí, sí, yo creo que esa es puntualmente la idea. Creo que lo aterrizaste muy bien, Richard. Bien, bien, perfecto, Pablo. Fíjate que obviamente los temas de las certificaciones y cumplimientos son caminos largos. Nosotros en lo personal tenemos 12 ISO específicamente para el desarrollo de software a nivel prácticas de software y tenemos otra a nivel organizacional. Ambas certificaciones nos llevaron entre 6 y 12 meses, ¿no? No es un camino, no es un camino corto en tiempo, digamos así. Pero desde tu perspectiva, Pablo, ¿cuáles son los controles mínimos que toda empresa automotriz debería de implementar? Porque una cosa es abrir un proyecto y darle tiempo a la certificación y llevar estas curvas de 6, 12 meses para lograr una certificación. Pero si hablamos de la operación real en el día a día, donde ya tenemos que implementar los controles independientemente del cumplimiento, pues sí tenemos que proteger a nuestra empresa, ¿no? Entonces, debe de haber como ciertos controles mínimos que toda empresa debe implementar para reducir el riesgo y también para evitar cualquier, digamos, problema de continuidad de la operación. En ese sentido, ¿cuál es como el mapa de ruta que podemos trazar independientemente de las certificaciones? Bien, conocer que de pronto los requerimientos, y aquí nada más me confirman que sigo compartiendo pantalla,
Sí, Pero así es, Pablo. de pronto, nada más quiero como aclarar este punto para ahorita irme a los controles mínimos indispensables, pero de pronto tenemos pues esa expectativa, ¿no? Expectativa, y así lo digo, versus la realidad. Y luego, pues esta es la forma en la que a veces pensamos y lo mal interpretamos, ¿no? Un mito común puede ser, no, bueno, es que las normas, hablemos de IATF, de ISO o de cualquier otra, pues solo me exige el tema de respaldos. Déjenme volver a compartir, creo que se perdió la pantalla. Y me dicen, oye, pues IATF solo me exige respaldos y antivirus. Acá compartir que prácticamente es una visión limitada porque deja brechas críticas de seguridad. Y una malinterpretación, pues al final, no, oye, pues es que no requiero tener sistemas complejos, eso yo no lo necesito, etcétera, ¿no? Entonces, se exigen mecanismos efectivos, no quiere decir que sean complejos, pero sí efectivos, porque tenemos que garantizar como negocio, pues esa integridad de datos e información, que nadie modifique cierta información que yo tengo, pues, la disponibilidad de los sistemas. Cada vez que mi equipo de trabajo lo vaya a usar, pues que esté disponible el aplicativo, ¿no? Trazabilidad completa, que pueda saber qué está haciendo cada uno de mis usuarios y por qué lo está haciendo, porque eso me va a ayudar a que en algún punto, si quiero identificar actividad anómala o inusual, pues me puede hacer más fácil identificarlo, ¿no? Creo que también te va a hacer sentido, Richard, ahorita que mencionaste que tienen esa certificación como Inceptio en la parte de desarrollo de software, porque ustedes prácticamente esto es lo que hacen, cuidan la integridad de la información, cuidan justamente el tema de la disponibilidad de los servicios que ustedes les ofrecen las plataformas a sus clientes y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente exige? Y esto solamente los voy a mencionar muy superficial para irme al otro slide. El tema de gestión de riesgos, que ese sí, top one, ¿no? El número uno. Continuidad del negocio, que lleven un adecuado control de cambios, que existan evidencia y sobre todo controles implementados para la protección de información, para tener una adecuada gestión de control de accesos, para que exista una adecuada gestión de los proveedores que tengo contratados, de los que me ayudan también a que haga mi trabajo de la mejor forma y sobre todo el tema de la seguridad física. ¿Por qué les comparto esto? Porque después viene este slide que es justo, digamos, como los controles mínimos indispensables que tendríamos que tener cada uno de los que estamos hoy en esta sesión dentro de la organización a la que pertenezcamos, pues para tener algunos esfuerzos en materia de protección de información, ¿no? Y aquí viene justamente el tema de gestión de accesos, las contraseñas, cómo se autentican mis usuarios. Eh, Imagínense que a todos los usuarios les dan un perfil de administrador, creo que no sería lo adecuado, ¿no? Cada usuario, según su función, tiene que tener ciertas restricciones o ciertos permisos. Respaldos y restauración Una se duda, convierte Pablo, en el clave. tema de gestión de accesos. Una empresa que cuenta con alguna plataforma como un Office 365 o como un Google Workspace, si tiene habilitados los múltiples factores con su cuenta de Microsoft o de Google, ¿con eso puede estar cumpliendo? O en su ERP, Oracle, SAP, lo que tenga, también esos aplicativos tienen que tener múltiple factor de autenticación. Yo creo que lo recomendable es que sí, o sea, sí o sí los tengamos habilitados. Y lo que pasa un poco, Richard, es que a veces, digamos que tenemos las herramientas, pero no las habilitamos por diversas razones. Voy a comentar dos, ¿no? O una razón, no la habilito porque no sabía
que tengo esa funcionalidad, porque eso pasa, o no la habilito porque luego tengo el temor de que mi gente, o sea, mi equipo de trabajo, vaya a decir, no, pues es que no puedo acceder y de pronto ahí ya se hace un pequeño incidente y de ese incidente se hace un problema, etcétera, ¿no? La recomendación justo es, si ya tengo ese tipo de herramientas como Odoo, como Microsoft, etcétera, y si me permiten habilitar el doble factor o el múltiple factor de autenticación, creo que al menos lo tendríamos que habilitar para los usuarios con perfil de administrador. Y digo al menos, porque sí se tendría que aplicar para todos los colaboradores, porque acá creo que cerraríamos la brecha a muchos ciberataques de nivel básico. Voy a ponerte este ejemplo. Si llega un correo electrónico del famoso phishing y resulta que tenemos usuarios muy curiosos, pues no los podemos controlar al 100%, pero si llegan a capturar las credenciales de ese usuario que cayó en el ejercicio de phishing, pero si tiene habilitado el múltiple factor de autenticación, pues no te van a hacer prácticamente nada, porque va a necesitar el ciberatacante de que aparte de que tú le pusiste, digamos, ya tu usuario y tu contraseña, necesita algún código como un OTP o algún código que te manden por SMS o por WhatsApp a tu número de teléfono, pues que ese código ya no lo va a tener. Y entonces, si tienes esta autenticación multifactor habilitada, creo que puede ayudar bastante. Ok, perfecto, bien. Muchas gracias por aclarar la duda, Pablo. Igual tengo otra en respaldo y restauración, pero te dejo continuar. Sí, fíjate que en este punto de respaldos y restauración, lo que pasa es que siempre nos centramos en el primero, ¿no? En los respaldos. Y lo que llegamos a hacer es, sí, pues yo hago mis respaldos diarios o mis respaldos semanales. Y obviamente cada acción que haga me va a implicar un costo directamente. O sea, si respaldo diario, pues necesito una unidad de almacenamiento más grande o pagar un servicio que haga eso y que lo almacene en la nube y pues, me va a salir un poco más caro a comparación de que si lo hago cada semana o cada 15 días, etcétera. La periodicidad del tiempo de los respaldos, mientras más corto sea, va a ir directamente proporcional al tema económico. Si es más corto el periodo del respaldo, naturalmente va a ser un poco más el costo, y sobre todo si tengo herramientas automatizadas, pues eso me va a ayudar un poco. Pero no basta con eso, con los respaldos, porque el error que naturalmente se comete es que no prueban estos respaldos, o sea, no llegan a hacer restauraciones. Simplemente se cubre con un proceso de respaldos que son cada tercer día, cada semana, cada día, etcétera. Y pues bueno, si no hago yo las pruebas correspondientes de estos respaldos, no voy a obtener métricas y no voy a saber qué tan probable es que a la hora de que yo quiera restaurar un respaldo, pues realmente sea efectivo, ¿no? Entonces, quizá este tema también como control mínimo indispensable es algo clave. Oye, Pablo, una duda. Y cada vez es más común y cada vez más hay más apertura en las empresas para el trabajo en la nube. Ahorita mencionabas, por ejemplo, Odoo, que está en la nube, mencionabas Oracle SAP, que también tienen sus versiones cloud, y con el trabajo remoto, pues hay que darle acceso a la gente desde cualquier computadora con una conexión a Internet. El tema de los respaldos automatizados, aunque estemos en la nube, ¿es una obligación o cumplimiento que tengo que tomar para IATF? Sí, o sea, prácticamente se convierte en algo mandatorio, esa sería la palabra, que me van a exigir que tenga esos respaldos y sobre todo que tenga la evidencia de que de que lo estoy probando, porque digamos que ese va muy alineado al tema de continuidad de negocio. Y entonces eso sí o sí digamos que lo va a revisar un auditor, ¿no? De IATF, sí o sí lo tenemos que estar considerando.
Va, perfecto. Bien, adelante, Pablo. Cualquier duda aquí te interrumpo de nuevo. Sí, no, hombre, con todo gusto. Más bien, si por acá alguien de los que nos está viendo tiene una duda, pues adelante, yo por acá los voy a estar leyendo. Voy a irme más superficial con el 3 en adelante, que nos habla de parches y actualizaciones. Es importante, sí, porque de pronto ahí tenemos todos los equipos Windows Server 2008, 2012, 2019, etcétera, que ya están algunos fuera de soporte o incluso las mismas aplicaciones legacy, las que a veces nos cuesta trabajo eh, cambiar o modernizar, entrar a un esquema de transformación. Em, entonces, esto es algo relevante, el tema de la gestión de parches y actualizaciones. Anti-malware también, creo que no solamente basta con tener el anti-malware, pues hay que tenerlo actualizado, hay que estar monitoreando todo el tema de las anomalías que suceden, etcétera, y hacer algo al respecto. La gestión documental, este también va de cajón en IATF, va muy alineado a todas las ISO, por ejemplo, en todas las ISO, las normas ISO 27001, 9001, 14001, etcétera. En todas ellas existe un apartado de gestión documental. Entonces, es interesante que nos exigen tener un orden dentro de todos los documentos para generar esa trazabilidad de cuándo se generó el documento, quién lo ha modificado, hace cuánto tiempo se actualizó y sobre todo que nos sirva para un tema de auditoría, ¿no? Y de trazabilidad interna. Sí, Richard. Sí, fíjate que en ese tema a nosotros nos tocó hacer un módulo de gestión documental con cumplimiento de IATF. Y si la gente piensa que es solamente tener tus plantillas de documentación ordenadas, y estandarizadas, pero va mucho más allá, ¿no? El control de la bitácora, las versiones, los procesos de autorización de estas plantillas, la distribución oficial para que se haga un buen uso al personal, etcétera, ¿no? El tema de la gestión documental pareciera sencillo, pero requiere todo un proceso que nos asegura que todos nuestros procedimientos están bien documentados y están impartidos o distribuidos en la organización de manera que nadie esté usando versiones obsoletas, ¿no? Entonces, más que duda es comentar esa parte. Sí, Realmente la sí, sí. gestión documental es importantísima y seguramente es algo de lo que más se omite o más se pasa de lado. Sí, sí, tienes completa razón. Y mira, qué bueno que ustedes ya tienen experiencia en la parte de la gestión documental. O sea, esto es algo clave porque vienen a solucionar bastantes problemas en el sentido de que de pronto, justamente y dijiste, no diste en el clavo, ya no sé cuál es la versión final, la versión que es la más reciente, ya no sé si esta persona sigue siendo el responsable o no, con quién me tengo que acercar, etcétera. Entonces, creo que con ese sistema te puedes evitar bastantes dolores de cabeza, ahorita que lo comentas. Sí, porque al final las empresas pueden seguir manejando sus formatos en Word, Excel, en PowerPoint, etcétera, pero sí tiene que haber un control de cambios. Y tenemos una plataforma que precisamente le ayuda a las empresas a llevar el control y bitácora de cada uno de los formatos que manejan, sin importar el formato en el que lo estén utilizando. Y obviamente que se cumplan los procesos de autorización. Y de hecho, incluso hemos conectado ese sistema con el tema de la nómina por la parte que tenías en el punto uno de gestión de accesos, las bajas Sí, inmediatas de los usuarios. Cuando hay una baja en el sistema de nómina, prácticamente ese usuario queda inactivo para que nadie pueda crear autorizaciones o nuevas plantillas cuando realmente ya hay una baja, ¿no? Entonces, es algo muy claro. importante. Esas bajas inmediatas de usuarios las controlamos a través de estatus en la nómina, porque cuando se da de baja al empleado hay que inhabilitar las cuentas inmediatamente, ¿no? Entonces, hacemos como esa automatización que bien se puede aplicar a muchas partes. No te dejo continuar con Sí, lo de los... es clave eso que dijiste, ¿no? El tema de la gestión de acceso, las bajas inmediatas. De pronto, ese es el talón de Aquiles de algunas organizaciones que su proceso
digamos que demora un poco más de lo esperado a la hora de que dan de baja a un colaborador y sobre todo dan de baja los accesos que tenía precisamente ese colaborador, ¿no? Se convierte en algo clave. Sí, y eso se puede automatizar, ¿eh? En cuanto se haga el trámite administrativo, se dé una fecha de baja a la nómina, se pueden hacer automatizaciones para hacer las bajas inmediatas de los usuarios. Y bueno, te dejo con el tema de concientización, Juan. Sí, no, pues este está súper padre. Ahí luego lo checamos a detalle. La verdad es que sí, sí está interesante. El hecho y quizá con estos controles mínimos, quiero cerrar con el 6 que es de concientización. Y quizá para mí uno de los más relevantes, porque nos dice acá, ¿no? Capacitación continua. Hay que sí o sí hacer campañas de phishing simulado. Ya hay bastantes herramientas que lo hacen. Si no, acá lo digo abiertamente, podemos apoyar con este tema. Entrenamiento operativo y técnico y sobre todo el tema de cultura. Esto, esto para mí es una parte clave porque de pronto lo que pasa con los colaboradores es que cuando les dices, oye, pues lo tienes que cumplir porque así dice la política, o lo tienes que hacer porque si no te levantamos una acta administrativa y cosas por el estilo, de pronto eso es pues llegar a imponer. Y cuando pasa eso y lo cruzan con el tema de ciberseguridad, y luego está la percepción de que se puede hacer algo aburrido, se puede hacer algo tedioso o incluso lo pueden ver como algo técnico. Y a toda costa eso es lo que se quiere evitar. Nosotros evitamos eso a toda costa. Es decir, primero vemos el tema de concientización, analizamos el panorama, pero con el objetivo de que lo que aprendan durante sus cursos o durante sus sesiones o talleres es que primeramente lo apliquen ellos a su vida, así tal cual, literal, que lo apliquen ellos en el uso de sus dispositivos móviles personales, de su correo electrónico personal, porque haciendo eso cambian el chip y ahora sí les permite adoptarlo naturalmente para la organización que elaboren. O sea, eso nosotros nos hemos dado cuenta ya con bastantes años de experiencia que tenemos en este tema de concientización y creo que esa es la forma más adecuada y más efectiva de poder hacer que tu gente realmente dé ese paso en la parte de concientización. Y de esta manera, también cuando de pronto ya les llegan ejercicios de phishing, pues ya se convierte en alguna charla de pasillo. Oye, ¿cómo ves ese correo que te llegó? ¿Sí es legítimo o es phishing? No, pues es phishing porque aquí le vi estos detalles. O habrá unos que cayeron. Oye, pues yo caí en los ejercicios de phishing. No sabía que eran ejercicios simulados. Entonces, todas estas experiencias que van adquiriendo les ayuda a que principalmente, si logramos que lo apliquen en su vida personal, lo van a aplicar en el ámbito laboral, ¿no? Y con eso estamos cubriendo la parte de concientización. Y aquí solamente para cederte la palabra, Richard, para ver si no hay dudas, em, dejar en claro que no es lo mismo el tema de contratar unos cursos de seguridad para cumplir con lo que me pide la norma y tener la evidencia de los diplomas o de las constancias de S3 de participación, que esto que estamos platicando de concientización. Son dos cosas completamente diferentes, que una se enfoca solamente en, como decimos, tener el papelito para cumplir, pero no estamos cumpliendo con la parte, digamos, integral de esa persona, de realmente dejar huella y decirle, oye, fíjate que todo lo que estás haciendo con las herramientas tecnológicas, pues algunas cosas que haces son malas prácticas y eso genera un riesgo primero para ti y para la organización posteriormente. Entonces, creo que si haces esas prácticas de manera sana, son estas que te voy a compartir a continuación, etcétera, ¿no? O sea, creo que esa es la forma más efectiva
de abordar los temas que tengan que ver con concientización y sobre todo que durante los talleres o charlas se vean escenarios, se hagan ciberataques en ese momento, se les invite a participar en la interacción, en que vean que esto, gracias a los expertos que tenemos detrás, pues pueden simular esos ciberataques en tiempo real y la gente de pronto eso es lo que espera ver, ¿no? Oye, pues a ver cómo es posible, eso nada más pasa en las películas. No, o sea, que vean que detrás, digamos, si hay empresas con malas intenciones y que tienen herramientas tecnológicas potentes, son las que nos van a empezar a hacer ese tipo de ciberataques, ¿no? Sí, sin duda, Pablo. Fíjate que incluso, digo, en el mundo empresarial, obviamente, el ataque por mail en temas de phishing es bastante frecuente, pero también se está viendo en temas de WhatsApp y en SMS, que te invitan a una promoción, que tienes autorizado no sé qué tema, que tienes un premio, y siempre hay ligas en los SMS o en el WhatsApp que te llevan a alguna descarga, sin que obviamente el usuario explícitamente haya dado consentimiento. Y luego resulta que ese celular es de la empresa que tiene la cuenta Sí, empresarial donde viene el correo, donde vienen las credenciales, y abrimos una brecha de seguridad hacia la organización porque usamos la cuenta empresarial desde el teléfono personal o desde el mismo teléfono empresarial estamos instalando y descargando ligas, mensajes que nos mandan de fuentes que ni siquiera tenemos identificadas, ¿no? Entonces, sin duda es un tema muy importante la concientización. La mayoría de las brechas empiezan con ingeniería social, empiezan con este tipo de convencimiento, este tipo de mensajes, etcétera, que pues bueno, son bastante o cautivan, ¿no? La atención de la gente y no te puedes evitar el darle ahí a la liga para hacer alguna visita a algún sitio, aunque tras bambalinas estés instalando algo sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, sin duda, creo que el tema de la concientización es uno de los pilares. No digo que sea el único o quizá el más importante, pero sin duda es uno de los pilares en los controles que mencionas. Y bueno, continuando un poquito también con los temas que hemos platicado, Pablo, obviamente la experiencia que tienes ya en el sector, tanto automotriz como en otros sectores industriales, sin duda ya has identificado malas prácticas, donde decías ahorita el tema de cumplimiento, ¿no? O sea, una cosa es hacer las cosas por cumplir y otra cosa es hacer las cosas por realmente proteger. Entonces, platícanos un poquito de estas malas prácticas que has detectado en las empresas. sí, fíjate que acá justamente a veces lo decimos de broma y voy a comenzar por esa frase, ¿no? Que a veces nos gusta, pues en inglés el tema de compliance y acá en español la parte de cumplimiento. Y justamente está subrayada la parte de nada más miento. Y aquí es donde estaba el chistecillo que les contaba hace rato, ¿no? Que a veces decimos, pues es más miento que cumplí de esta palabra, de cumplimiento. Pero fíjate que estos errores comunes que al menos he identificado, eh, no sé si les suene, por ejemplo, el hecho de que de pronto las áreas trabajan en silos, es decir, en un enfoque completo y en digamos, en un ambiente aislado. Y esto de pronto es uno de los principales errores. Nos dice responsabilidad aislada. Creer que solamente el área de sistemas o de tecnologías de la información, por ejemplo, es la única responsable de aplicar controles de ciberseguridad. No, pues es que ya el área de TI se va a encargar de todo lo de ciberseguridad porque va a implementar un firewall, porque va a implementar un anti-malware, un switch, etcétera. Va a implementar herramientas, ¿no? Pero ese es uno justamente de los principales errores que creemos que solamente es de TI y no. La realidad es que todos en una organización participamos dentro del cumplimiento o de la parte de estar, digamos, alineados a esta norma IATF 16949.
¿Por qué todos? Porque si de pronto les llega a todos un correo electrónico, le va a llegar al que esté más capacitado, pero también le va a llegar al que esté menos capacitado. Y entonces acá hay una frase que nos gusta que dice que la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Y entonces esto quiere decir, no hay que perder de vista a los colaboradores, independientemente del área a la que pertenezca, digamos que directa o indirectamente va a estar participando y va a tener esa responsabilidad. Entonces es una responsabilidad compartida de toda la organización. Y acá va a depender justamente de la alineación de esa visión que se tenga desde el surgimiento del sistema que les permita estar en cumplimiento con IATF o con cualquier otra norma, ¿no? Por eso, por ejemplo, las normas ISO 27001 eh, sugieren desde la parte de contexto de la organización que se inviten a los directivos, que se tenga un patrocinio, que se esté al pendiente de principalmente las áreas directivas y que estén conscientes del esfuerzo que se va a hacer. Por ejemplo, eso lo pide ISO 27001. Y entonces, al ser IATF, tendríamos que estar haciendo parte de lo mismo. O sea, estar enterados de que, o enterar a los directivos, al jefe directo, al dueño de negocio, etcétera, a que estos esfuerzos se van a hacer en materia de protección de información, se requiere del apoyo, y si estas indicaciones bajan justamente o se cascadean de arriba hacia abajo, esto va a hacer que se cumpla, digamos, con este punto, en lugar de que sea un error común, a que más bien lo veamos como un área de oportunidad y que lo atendamos. Otro de los errores más comunes es el tema de desvinculación de riesgos. Y nos dice no vincular los riesgos tecnológicos con los riesgos de calidad y de negocio. Sí o sí, digamos que todos los riesgos que se identifiquen en IATF van principalmente al tema de la continuidad operativa. Y voy a ser muy puntual. ¿Qué pasa si dejo de tener un sistema que para mí es crítico en la organización? Pero también nos vamos a otros extremos de qué pasa si esta máquina, que es la que lo voy a decir así, perdón por la expresión, que esta es la máquina que me deja los billetes, me está fallando. Ah, pues bueno, todo eso tiene que ver con un riesgo tecnológico. Oye, si esa máquina llega a fallar, pues puede ser porque la tenía conectada a internet y de pronto alguien por ahí se conectó y me hizo algunas configuraciones que no tenía permiso. O, ¿sabes qué? No consideré dentro de mi plan de continuidad de negocio el hecho de que si este servidor se me queda sin energía eléctrica, puedo perder los respaldos que tengo ahí o puedo perder la aplicación que está ejecutándose y me va a ayudar a cumplir con ciertas métricas, etcétera. Entonces, punto importante, sí vincular riesgos tecnológicos con los de calidad y con los de negocio. Ese va a ser, digamos, un verdadero ajuste que se debería de hacer en caso de que no los estén vinculando en este momento. Y sobre todo que ejecuten controles sin efectividad, es decir, sin que puedan medir si realmente les está ayudando o no les está ayudando. Llámese cualquier tipo de control, ¿eh? O sea, desde un control que, oye, asegúrate de que todas tus computadoras, todos tus endpoints tengan el antivirus o el antimalware actualizado. Pues hay que encontrar la forma de que yo pueda estar midiendo o censando cada cierto tiempo si todos mis equipos están actualizados, porque eso me va a permitir tener un porcentaje de equipos que, digamos, puedan ser los que me generen esa brecha de seguridad. Por no tener un equipo actualizado, pues tengo una probabilidad de, no sé, un 5% de que pueda sufrir un ciberataque a través de ese equipo desactualizado.
Y justo llegamos a este punto que es el error fatal, que, que de pronto nos enfocamos mucho en hacer o en generar esos papeles para la auditoría, todo lo que estamos pidiendo de un día para otro, de pronto, o en una semana, ¿no? Oye, pues es que voy a tener auditoría de IATF y el auditor me dice que si tengo la evidencia del firewall que tenemos configurado, o del servidor que tenemos, o de la cadena de producción, de la pantalla que están viendo los colaboradores ahí en la línea de producción, que esa en qué sistemas los estoy operando, que si están actualizados, que si hago respaldos, que cada cuando los pruebo. Y bueno, de pronto, ese es uno de los errores que personalmente un servidor y mi equipo hemos identificado que de pronto es como chin, pues vamos a generar esta documentación, para decir que sí lo tenemos. Y digo, no digo que esté mal, sino lo que está mal es que lo digamos y no lo vayamos a hacer. O sea, lo podemos hacer como un tipo plan de trabajo, que oye, pues mira, auditor, no lo estoy haciendo, pero estaba evaluando estas herramientas que me sirven para hacer los respaldos y lo voy a implementar en tal fecha. Si ya tienen ustedes algún plan, eso les va a funcionar mejor en lugar de que, digamos, estemos haciendo ese teatro de cumplimiento, que esa es, digamos, como la forma correcta de decirle. Acá, centrarnos en que este tema de ciberseguridad debe ser un esfuerzo organizacional, no solamente es un proyecto de TI. Hay múltiples responsables o tendrían que existir múltiples responsables y que cada uno de ellos pues dé el seguimiento correspondiente y sobre todo que todos tengamos la disposición de estar colaborando. Oye, ¿qué te hace falta de estos temas de IATF? ¿Cómo te puedo ayudar? Etcétera. No creo que esa es una brecha de pronto ahí que nos cuesta trabajo, pero son de los errores más comunes que hay en la parte de cumplimiento, Richard. Sí, Pablo, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita que mencionabas este tema del C-Level, del cumplimiento, hablando de un roadmap práctico y realista para alguien que quiere iniciar sus procesos de cumplimiento, ¿hay algo que se pueda hacer en un lapso de 6, 12 meses con respecto a los marcos que vimos? O sea, no solamente IATF, si hablamos de TISAC, si hablamos de ISO, ¿qué Sí, roadmap les sí, podrías recomendar? sí, fíjate que de pronto pensamos, pues oye, ya me quiero certificar o incluso lo digo abiertamente. Oye, pues ya estoy certificado en IATF, pero resulta que cuando les hicieron la primera auditoría, por ahí hubo bastantes áreas de oportunidad, algunas observaciones, no conformidades, etcétera. Entonces, digamos que la invitación es incluso las empresas que ya estén certificadas, porque siempre van a entrar a un ciclo de mejora continua y de madurez, incluso vayamos viendo cómo volver a ejecutar esto, ¿no? Pero esta planeación está enfocada para que al menos en un plazo de 6 meses, digamos que ya puedas tener unos resultados contundentes y que te ayuden a que no solamente tengas, digamos, los controles por tenerlos implementados, los hagas por obligación, no, sino hacerlos por convicción, y porque el equipo de trabajo esté convencido de que es lo que necesita para operar de la mejor manera, ¿no? Y entonces acá, digamos que una recomendación es que en los primeros 2 meses, de pronto eh, podamos hacer sí o sí una evaluación de madurez. El hecho de que ya estés certificado en IATF no te exime de que puedas hacer este tipo de evaluaciones, porque justamente te van a ayudar a saber qué tan bien estás o te encuentras dentro de los controles que estás ejecutando, porque quizá los estabas ejecutando, pero no del todo adecuadamente. Que se haga también que se ejecute un análisis de brechas, el famoso gap,
sobre lo que tengo implementado de IATF y si de pronto también tengo TISAX, bueno, pues que también tengo en ejecución de TISAX. Y es bien curioso porque este tipo de normas, normalmente, aquí hay un dato que no se menciona, pero sí es importante considerarlo. Lo voy a poner aquí, a ver si les suena. Perdón por por las letras ahí que escritas aquí con el de Paint, pero Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Estos, por ejemplo, tendrían que ir aquí, sí o sí, porque a pesar de que quizá en algunos casos son empresas transnacionales, están operando en México y al operar en México les aplica Ley Federal de Protección de Datos. Entonces, dentro de estas evaluaciones que hacemos, esto ya va inmerso y es un gap, un check en donde, oye, ¿qué estoy cumpliendo actualmente ya de esta ley o de IATF o de ISO 27001? ¿Y qué me faltaría cumplir? Bueno, pues eso va a depender le llaman el apetito de riesgo que tenga cada organización. Si quiere llevar a un siguiente nivel de madurez su organización, pues bueno, va a tener mayor compromiso y mayor capacidad para la atención de controles. Y sobre todo que prioricemos por impacto operacional. ¿Qué es lo que llega a ser más crítico para el negocio? Y sobre todo que se identifiquen los quick wins, que son las famosas actividades que ya puedo empezar a implementar desde ya y que me van a ayudar a reducir riesgos potenciales y que afecten a mi operación. Esos, digamos que en un escenario ideal, podrían cubrirse de 1 a 2 meses. Y ya de ahí vienen de los meses del 3 al 6, por ejemplo, implementación de controles, de accesos, el tema de respaldos, los inventarios, ya sea de activos, de software, qué versiones existen, la parte de segmentación. Esto muy pocas veces lo voltean a ver. Eh, Debemos de saber que los dispositivos de Operation Technology, le llaman los OT, que son todos los sensores que tenemos de pronto en la maquinaria, tienen que estar segregados, o sea, los tengo que tener en una red independiente a donde tengo mis servidores, mis computadoras, mis switches. Una, por el tema de seguridad, sí, pero sobre todo por el control, porque aquí recordando, la segmentación funciona como una serie de capas de seguridad. Y entonces, si yo tengo por acá, digamos, mi activo crítico, este puntito rojo simulando, pues aquí tengo que tener ciertos controles de seguridad entre esas capas para evitar que alguien pues llegue a hacer daño tan fácil a una infraestructura crítica como lo pueden ser las OT, las Operation Technology. Entonces ahí, ojo con ese tema y sobre todo el hardening en general de los servidores, de mi CDR, los anti-malware que tenga instalados, etcétera. Y digamos que con esto llegamos a una tercera etapa, que es la formalización y certificación, que ya involucra la parte de documentación, lo que veíamos, el control documental, políticas, qué procesos tengo, qué registros estoy generando. La capacitación y la concientización siempre va a ser clave a nivel operativo, a nivel gerencial, auditorías internas para que después esto me permita llegar a la etapa de la certificación final. Y literal, ahí cuando ya tenga esa certificación, pues me puedan dar el certificado como organización de que cumplo con ciertos procesos, con cierto estándar y que obviamente me permita tener cierto estatus y nivel y sobre todo, lo voy a decir así, me permita también seguir teniendo trabajo porque gracias a este tipo de certificaciones de pronto nos contratan otras organizaciones que son nuestros clientes principales y que de pronto son quienes nos exigen que tengamos este tipo de certificaciones. ¿Para qué? Pues para que le hagamos saber que estamos haciendo un esfuerzo
para la protección de nuestra información. Principio clave, evitar hacerlo, como decimos, todo de golpe, porque prácticamente la madurez se va haciendo paso a paso y por fases bien definidas. Este es un plan, digamos, general, pero va a depender el tiempo y va a ir de acuerdo con el tamaño de la organización, dependiendo del número de colaboradores, del tipo de sistemas que se tengan, de etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el tipo o el nivel del tier que pertenezca a la compañía. Sí, incluso hasta dependiendo de qué tan grande es el gap entre tu situación actual y el cumplimiento con estas normas, ¿no? Pero me hace mucho sentido. Nosotros que tenemos implementados estos dos ISOs, me hace mucho sentido porque precisamente empezamos de esta manera, una evaluación, un diagnóstico para conocer el gap y de ahí empezamos a echar manos a la obra, lo que tú tienes como implementación y controles, ¿no? Y sí, al Sí, final correcto. viene ya la documentación, la formalización, capacitación, ya vienen las auditorías, etcétera. Entonces, me hace mucho sentido, Pablo, el plan que muestras. Y ahorita, digamos, enlazando un poquito este tema con la diapositiva anterior donde hablabas del C-Level también, donde obviamente tiene que haber sponsorship, donde tiene que haber apoyo. Sin duda es un reto porque este plan de 12 meses, pues es como decían, como hacerle ajustes a la turbina del avión mientras estás volando. O sea, al final estos 12 meses no es como que puedas parar operación o puedas parar responsabilidades, sino es algo adicional que se te agrega para el día a día, a lo que ya demanda la operación. Entonces, sí es un reto definitivamente el hacer ajustes mientras el avión sigue en pleno vuelo. Entonces, Claro. hablando de este reto y del C-Level, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los líderes para que puedan llevar a cabo todo este cumplimiento sin frenar la operación? Porque obviamente esto conlleva riesgos. Imagínate que cambian los perfiles y de repente ya nada puede entrar al sistema. Ahí yo creo que a un nivel directivo, gerencial, sin duda hay recomendaciones para poder hacer esto sobre la marcha. Sí, y quizá yo lo voy a compartir como un tipo conclusiones de estos temas que estamos platicando, pero puntos clave, digamos, y que son acciones inmediatas para todos ustedes que son líderes. Como saben, el tema de las amenazas siempre va a estar en aumento. Tema de proveedores Tier 1 y Tier 2 son objetivos prioritarios. Em, que que volteemos a ver esta parte de requisitos de calidad. Ciberseguridad es un requisito IATF que afecte prácticamente, puede afectar su certificación. El tema de contar con un ecosistema completo, si de pronto ya hacen el esfuerzo con una normativa y hacen el esfuerzo con otra normativa, lo relevante de esto es hacerles saber que esos esfuerzos se deberían de estar uniendo y en algún punto existir un solo sistema que le llamamos sistema integral de cumplimiento, no hacerlo de forma aislada. Entonces eso también es un punto clave y que al final ustedes puedan llegar a ejecutar al menos esos 6 controles mínimos de los que estuvimos platicando hace un momento para prevenir incidentes que desafortunadamente nos paralicen la producción. ¿Qué, qué recomendaciones, digamos, haría yo para todos los que nos están escuchando que inicien una evaluación, y lo voy a decir así, real de brechas? ¿Y a qué me refiero con real? Que no solamente sea un checklist, sino un diagnóstico que conecte, y lo pongo aquí, seguridad con calidad, la seguridad con la continuidad y sobre todo el riesgos con operaciones. Al estar nosotros conectando este tipo de temas que son bastante valiosos, perdón, nos van a ayudar a tener ese cambio de perspectiva, ese cambio de chip que comentaba al inicio, ¿no? Porque al yo ver el riesgo como, pues oye, puedo tener un paro de línea,
puedo tener el riesgo de recibir multas, el riesgo de perder clientes si resulta que este cliente es el que más piezas me pide, etcétera. Eh, Eso me va a permitir cambiar la toma de decisiones por completo. Y cuando pasa eso, cuando yo me alineo a justamente estos temas que vimos acá, de, oye, pues es que la calidad va casada con el tema de seguridad, el tema de la continuidad va casado con el tema de seguridad, etcétera. Cuando empezamos a ver esto, el trabajo que se va haciendo ahora sí tiene sentido y sobre todo que logramos transmitir la importancia de las actividades que llevamos al día a día en la operación de nuestras organizaciones. Y acá compartirles que la ciberseguridad debería de ser un requisito de negocio. Necesito que lo veamos así, no tal cual es un requisito de tecnología, porque luego cometemos ese error de, justamente como lo platicábamos, pues es que es de ciberseguridad, bueno, que lo atienda TI. No necesariamente es así, sino que estamos en una época de inteligencia artificial. O sea, ahorita ya todos tenemos acceso a inteligencia artificial. Y así como nosotros tenemos, también los ciberatacantes, ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad, así como nosotros tenemos acceso, hay ciberactores con malas intenciones que también tienen acceso. Y entonces acá es, pues, el uso adecuado de la parte de la tecnología, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Creo que no solamente son de áreas específicas, sino son de todos los colaboradores. Entonces, creo que eso es lo que yo podría, digamos, compartir, Richard. Creo que me extendí un poquito ahí en la respuesta, pero eh, que tiene que ver con esas recomendaciones para que tengamos esa visión de poder, eh, digamos, sentir que en algún punto necesito también saber si lo que estoy haciendo realmente es efectivo. Y de pronto nosotros tenemos esa ceguera de taller que necesitamos que entre un tercero para que en efecto nos pueda ayudar a validar con un ojo diferente, y sobre todo que tenga experiencia y que me diga, oye, pues el esfuerzo que estás haciendo o está bien y puedes mejorar estos puntos o definitivamente por ahí no es, mira, y más bien el camino que tendrías que seguir es este que te voy a dar, ¿no? Creo que eso vale la pena. Bien, muchas gracias, Pablo. Muy, muy valiosa la información que nos compartes. Coincido contigo, efectivamente, es algo en lo que el negocio tiene que tener enfoque, más allá de los que nos dedicamos a la tecnología. Y ya dando espacio, preguntas y respuestas y las últimas conclusiones, Pablo, la evolución en el tema de ciberseguridad en el sector automotriz y manufactura. ¿Qué nos puedes platicar al respecto en los próximos años? ¿Qué podríamos hacer ahorita para no quedarnos atrás? Me queda claro que lo principal es tomar acción y conocer el gap. Sin duda es el primer paso, pero ¿cómo ves que este tema va a ir evolucionando conforme pasan los años? Sí, yo lo diría como controles esenciales que sí o sí tenemos que voltear a ver, justamente en la parte manufacturera, ya sea en entornos de tecnologías de la información o de Operation Technology, los famosos OT, IT, que es la segmentación. Ya creo que platicábamos muy brevemente, pero sí o sí tengo que tener esa separación de redes de producción y la parte corporativa. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, pero uno de los requerimientos que creo que la mayoría de ustedes tiene es que, oye, pues tengo que tener el bloqueo de los puertos USB, lo voy a poner acá, ¿no? Una USB, para que no ingresen dispositivos USB en los equipos de cómputo. Entonces, una de esas partes fundamentales es tener esa segregación, porque así, si llego a tener alguna afectación que no pueda controlar, pues al menos no se va a ir a mis redes de producción, a las famosas OT. Un punto número dos, monitoreo de endpoints críticos.
Y aquí quiero hacer este paréntesis. Todos tenemos algo que le llamamos las joyas de la corona. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quiero monitorear? ¿Qué es lo que me preocuparía si me llegan a robar? Cuando tenemos esa visibilidad, pues tenemos claramente definidos unos adecuados controles para monitorear esos endpoints críticos. Y menciono, en el 3 nos habla de las políticas de USB restringidas. Los que no lo tengan, pues creo que a toda costa es uno de los puntos más efectivos que pueden solucionarnos bastantes problemas. Y este último que de pronto lo perdemos de vista, inventarios de activos actualizados. Llámese inventario de activo de hardware o de software. ¿Qué servidores tienes? ¿Qué versiones tienes? ¿Cuántos equipos de cómputo tienes? Y sobre todo, ¿qué plataformas usas? ¿En qué las tienes desarrolladas? Si te las gestiona un proveedor o si las gestionas tú. ¿Para qué las usas? ¿Qué versiones tienen en ese software? Porque eso es importante y se convierte en vital. Si no tengo un inventario de activos, prácticamente es como si tuviera una venda en los ojos y no sé qué estoy protegiendo. Los esfuerzos que haga, pues se convierten, no quiero decir nulos, pero surten muy poco efecto. Entonces, estos son los más efectivos y de hecho, en auditorías que tengan que ver con IATF, con TISAX o ISO 27001, si falta alguno de estos puntos, puede llegar a comprometer la parte de la certificación. Entonces acá es, si ya los tengo, cómo los tengo y sobre todo, cómo los puedo mejorar. Recordando que el tema de inteligencia artificial y de tecnología, el tema de transformación digital, híjole, pues están avanzando a un paso muy acelerado. Entonces vale la pena voltear a ver si lo estoy haciendo de forma adecuada o tengo que hacer algunas mejoras. Sí, fíjate que muy cierto, Pablo. De hecho, sí es frecuente, honestamente, empresas que nos buscan para crear sistemas o para migrar legacy, y si te das cuenta que realmente no hay un plan de actualización. Muchas veces tienen los sistemas principales que corren la contabilidad, las nóminas o se conectan a los PLCs, etcétera, en servidores con Windows Server 2008 que ya no tienen parches, ya no tienen actualizaciones, ya no tienen ningún soporte por parte de Microsoft y es muy, muy frecuente que se pase por alto estas actualizaciones de hardware, de software, pero como no hay un inventario del cual partes, pues definitivamente, como tú dices, ¿no? O sea, no hay una conciencia, vas con la venda en los ojos porque ni siquiera tienes inventariado tus activos tecnológicos. Entonces, excelente recomendación. Sí, sí la vivimos en el mundo real. Es frecuente que los clientes tengan este tipo de problemas desde nuestro punto de vista. Y pues bueno, prácticamente nos quedan 3, 4 minutos. Si alguien nos quiere ayudar con alguna pregunta, alguna duda, antes de cerrar la sesión, con todo gusto estamos a la orden. Si alguien quiere, tenemos una sección de preguntas y respuestas. Si ven en su Teams, a la parte de arriba, al lado del chat, está la sección de preguntas y respuestas. Si alguien quiere redactar alguna pregunta, con todo gusto estamos a la orden. De igual manera, mientras la audiencia o alguien se anima a comentarnos alguna pregunta, te quería preguntar también, Pablo, porque mencionábamos mucho ahorita el tema de identificar el gap en dónde estamos parados ahorita. ¿Tú tienes a la mano alguna auditoría ya que se pueda aplicar dentro de las organizaciones para este gap? Bueno, perdón, tenemos a César levantando la mano. Antes de que me contestes, le doy el espacio a César. Nada más creo que hay que permitirle el uso del micrófono. Sí, sí, el uso del micrófono creo que lo tenemos bloqueado, Brenda. Muchas gracias. Ya está. Primero que nada, Ricardo, muchas gracias muchas gracias. Ya te lo escribí, gracias por la atención. Pablo, gracias. Fíjate que ha sido muy contextualizador y lo escribí así. Todo lo que nos has dicho.
todos los que estamos aquí sabemos, conocemos, accionamos, practicamos la seguridad de la información en nuestros diferentes ámbitos. Algunos somos ISOs, algunos somos TISOs, pero nunca dejas de aprender. Esta mañana has hecho algo muy concreto, Pablo, lo voy a tocar. Las láminas han sido extremadamente concretas, ¿sabes? Eso es una muy buena guía de acción, no porque no sepamos, simplemente porque tenemos que seguir un orden cotidiano y continuo. Y lo último, y gracias por la oportunidad, fíjate que ayer veía las noticias y como siempre sigo pensando que los gobiernos invierten poco, y cuando digo invierten es porque es un tema de inversión y no de gasto, en la seguridad en la información. Los hackeos que tenemos y que hemos visto jueves, viernes y sábado en noticias son extremadamente peligrosos. De verdad, no puede ser que en esta comunidad estemos preocupados por cuidar nuestras empresas, nuestros empleos, nuestros patrones, nuestros clientes, y al gobierno le valga un cacahuate. Estoy muy preocupado por los padrones, ya que venimos en una etapa que va a venir durante el año y el siguiente año electoral, y donde va a haber mucha maña de información, mucha maña. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo contribuimos como sociedad inteligente a que el gobierno de verdad accione? ¿O será que de veras es muy cara la seguridad? Y esa sería la pregunta final. ¿Creen de veras Sí, que es muy caro invertirlo? Gracias a todos por la oportunidad. Ricardo, mil gracias. Brenda, gracias. Pablo, gracias. no, hombre, con gusto. Gracias a ti y con tan interesante pregunta, César. Por ahí también yo contesté por mensajito que gracias por tu mensaje. Y justo das en un punto clave que va más allá de la industria automotriz, ¿no? Porque ya ahora sí que se están metiendo con todos los datos de todos nosotros. Y eso es algo, pues, bastante crítico. Les comparto esta pantalla de una página que ustedes la pueden consultar, está abierta, la hicieron algunos colegas en la parte son investigadores en temas de ciberseguridad, ustedes lo pueden visitar, es completamente abierta, pero muestra justamente esos leaks o esas brechas de datos que han existido en México. Y entonces les comparto esta pantalla con toda tranquilidad de que ustedes también lo puedan acceder si es que así lo desean, con la intención de estar informados con esto que nos acaba de comentar César, ¿no? Y puntualmente y contestando a su pregunta, como sociedad, ¿qué podríamos hacer? Pues para hacer frente ante este tipo de incidentes de ciberseguridad que están ocurriendo a nivel México. Uno, 2026 con esto, pues prácticamente nos va a potenciar. Si ya estábamos, digamos, en un foco rojo, pues ahora le van a poner 2 o 3 focos rojos, porque ya tienen acceso a los ciberatacantes, ya tienen acceso a información crítica. Y de hecho, ahorita me voy a ir para acá, necesito ver en dónde está, pero ayer estuve revisando justamente en este portal cuáles son los sitios que se han visto comprometidos del gobierno de México, ¿no? Por mencionar este tema que nos trae a colación César. Pero en sentido estricto, ¿qué tendríamos que estar o para qué tendríamos que estar preparados? Como que eso sería mejor la expresión, tendríamos que estar preparados a recibir mayor cantidad de posibles ataques phishing que ya pueden llegar a ser más creíbles porque hay bastante información de mexicanos. No quiero asegurar que esté la información de Pablo, de Ricardo, de César, porque realmente yo no me he metido a corroborar esa información. A lo que se presume, sí fue información de varias entidades gubernamentales de diferentes estados de la República Mexicana e incluso de la Secretaría de Administración, ¿no? De toda el parte de Hacienda, del SAT, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, digamos, de que un ciberatacante cuenta con mucha información nuestra, pues los pasos que tendríamos que hacer es estar preparados, para poder hacer frente ante posibles ataques de phishing ya muy sofisticados o que tengan cierta información que nos pueda llegar a hacer más sentido
Y es eso, ¿no? Ese es el primer punto que como sociedad creo que podríamos atender, el estar atentos y de pronto no dar clic a todos los enlaces que veamos a través de redes sociales, a través de lo que me manden del WhatsApp, a través del Facebook, que son cosas que, digamos, para nosotros puede llegar a ser el día a día. Para nosotros que estamos en la parte técnica, en la parte de tecnologías de la información. Entonces, creo que si esto lo llegamos a compartir con nuestro equipo de trabajo, con nuestra familia. Oye, hay diferentes brechas acá en México. Es muy probable que si nos llegaban correos electrónicos de malware, para la distribución de malware, ahora nos lleguen más. Entonces hay que estar más vivos con todos estos temas, ¿no? Creo que esa sería como una recomendación que como sociedad podríamos hacer y sobre todo si estamos conscientes de que nuestros datos están ahí, creo que lo adecuado sería levantar la mano y, perdón por la expresión que voy a hacer, pero ya hasta lo usan muchos como de meme, pues abrir una carpeta de investigación, ¿no? Que se quede el antecedente de que robaron los datos de Pablo, y aquí está la prueba de que ya lo publicaron, etcétera, etcétera. Va a llegar a ser un poco complicado, sí, porque se va a requerir muy probablemente de un peritaje informático, etcétera, pero estas serían las dos recomendaciones. Una, fortalecernos, estar preparados a que nos van a llegar mayor cantidad de phishing dirigido, etcétera. Nos pueden hacer más técnicas de ingeniería social vía teléfono, vía WhatsApp, entonces estar atentos. Y dos, pues levantar la mano como debiera ser cuando roban datos. Oye, pues ya robaron los datos a través de tal organismo, pues sí, sí levantar la mano para que quede ese precedente legal, ¿no? Agradezco mucho por la apertura de estos temas, César, y te felicito porque se ve que estás muy bien informado. Esto sería la respuesta, Richard. No sé si hay algún otro tema. Bien, pues bueno, Muchas primero que gracias. nada agradecerte, Pablo. La verdad es que se nos acaba el tiempo. De todos modos, obviamente vamos a seguir en contacto con todos los asistentes. Por ahí vamos a estar enviando algún feedback acerca del webinar. Tenemos obviamente su información. Haremos buen uso de ella, tenemos su correo. Y bueno, seguiremos en contacto y seguramente estaremos planeando algunos temas más precisamente de ciberseguridad. Lanzaremos campaña más adelante. Y por lo pronto, pues despedirnos, agradecerte, Pablo, la participación, a todos los asistentes, Brenda, por la organización. Vamos a estar lanzando una serie de webinars, tenemos un par de webinars al mes, temas obviamente relacionados a temas de tecnología, pero aplicados a las organizaciones. Entonces, sigan al pendiente de nuestras redes, vamos a seguir en contacto tratando de aportar valor dentro del mercado. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo.